Qué alegría encontrarnos de nuevo, ya en este domingo, 13º del tiempo ordinario. Vamos avanzando en la escucha de la palabra de Dios y yo los invito para que este domingo, pues lleno de la alegría, de la presencia de Dios, escuchemos su palabra que se nos da hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 42. Para que lo tomen allá en su casa. Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 42. Escuchemos en el primer momento la lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomen de nuevo el texto allá en sus hogares. Vuelvan a leerlo una o dos veces más. Que quede clara la idea y las distintas partes que trae este evangelio de hoy y la idea principal sobre todo, para que podamos meditar sobre el tema. Y este domingo pues los invito como Día del Señor a que nos adentremos en este caminar de Mateo que venimos escuchando los domingos. Hoy en el capítulo 10 seguimos en algo que se llama el discurso apostólico. Son distintas sentencias para aquel que hace el seguimiento de Jesús. Aquí hay unas expresiones fuertes que seguramente hemos escuchado y qué bueno que hoy podamos como analizar y meditar también para nuestra vida. Lo primero que hace es hablar del amor de padre y madre. Aquí hay una exigencia radical de Dios y no es que Dios no quiera que amemos a la familia, claro. Él protege el cuarto mandamiento y quiere que nos amemos como familia. Es fundamental delante de él este amor. Pero lo que pasa es que aquí da un sentido absoluto el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer amor es Dios. Es decir, Dios es un amor absoluto. Inclusive los demás amores van siendo relativos. El único absoluto es Dios. Entonces aquí aparece el comprender que si amamos a Dios sobre todas las cosas, pues todo se ordena sobre sí mismo. El amor a la familia será pleno, será bonito, será servicial, tendrá un sentido pues grande y perfecto en el primer amor a Dios, y la familia pues recibirá de aquel afecto grande y maravilloso. Aquí lo que se pone es, si en algún momento de la vida llegare a darse alguna dificultad de persecución, inclusive dentro de la misma familia, o de tener que escoger, pues Dios tiene la prioridad. Eso no significa tratar ni odiar mal a los familiares, vuelvo y repito, antes por el contrario, recibirán un amor más pleno y más seguro y más grande. Pero el primer amor, el absoluto, sigue siendo Dios. Y lo pone también en términos de un padre a su hijo o a su hija más que a mí. Esto va para todos los casos de la parentela y del amor familiar. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, el amor inclusive a los hijos, para un padre o una madre, va siendo más perfecto, porque va siendo un amor de ágape, de corazón, porque Dios le da como sustento a todas nuestras relaciones familiares y cobra un amor más fuerte, más bonito y más de entrañas, como lo es también el amor de familia, el amor de sangre. Que Dios hoy nos invite entonces, nos enseña a ustedes y a mí, a que en ese amor de privilegio que lo tenemos a Él, pues denos la capacidad de amar a los otros, el amor de donación y de servicio también para con los demás. Y nos dé la capacidad que si en algún momento hay que escoger, pues Dios es nuestra fuente de vida. Y cuando digo escoger no significa rechazar y tratar mal a los otros, no, es cuando en algunos momentos, estos son casos para los que son apóstoles y se han visto perseguidos inclusive por sus familiares más cercanos, de rechazo, de seguimiento de Dios porque no quieren convertirse o no quieren cambiar, pues seguimos a Dios. Y los demás después se atraerán por esta rectitud y esta bondad de seguimiento que nosotros tenemos para con Dios. Eso será un ejemplo más grande para ellos, si se llegara a dar tal situación. Se puede seguir dando y en el mundo siempre se dará que en las familias unos quieran seguir a Dios más radicalmente y otros puedan burlarse o no de ese seguimiento. Que no tengamos ahí sí respetos humanos y primero Dios, y démosle ejemplo y testimonio a ellos que más tarde vendrán al conocimiento de Dios. Lo mismo viene aquí Jesús: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Sigue mostrando que
A Jesús se le sigue con toda el alma, con la vida del corazón, no solo los sacerdotes, los laicos también, desde el bautismo, llamados a dar testimonio. Y tomar la cruz aquí es seguir el estilo de Jesús. Tomar la cruz aquí es, si en un contexto de trabajo me proponen hacer un fraude, pues mi seguimiento de Jesús me dice, no, hay que ser honrado y prefiero pues no ganarme un dinero mal habido que ganarme otra situación. Son las situaciones que nos presenta el mundo y a veces hay momentos de dificultad, de prueba, de momentos difíciles, hasta de dolor o de enfermedad, y se aceptan con entereza, y es un carácter de mirar la vida con los ojos de Jesús y tener una capacidad de actuar en rectitud delante de Él, y esto tendrá más valor que cualquier cosa en la vida. Parece aquí también diciendo Dios como el que encuentre su vida en sus opciones personales la puede perder, en cambio el que lo sigue a Él puede ganar la vida. El mundo propone muchas cosas que las llama vida, pero recordémonos que nosotros seguimos a uno que es la vida con mayúscula, el camino, la verdad y la vida. Y en Jesucristo encontramos vida. Y vida para ahora y gozo para ahora, inclusive aún en la dificultad, fuerza para enfrentar la existencia, pero una vida de plenitud que es eternidad. Entonces a veces nos vamos buscando supuestamente la vida que nos presenta el mundo y encontramos es decepciones. Y a veces podemos encontrar hasta dinero y cosas que dan bienes pasajeros, corticos en duración al ser humano, pero que no dan el gozo y la alegría que solo puede dar Jesús, verdadera vida, verdadero camino delante de Dios. Y también hace una enseñanza aquí muy bonita, y es la otra parte de la meditación a la que nos invita esta palabra hoy, es: al que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa en profeta, o el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. Las Sagradas Escrituras están llenas de momentos de hospitalidad. De hecho, en el Levítico hay un mandamiento de acoger al forastero, así como los judíos fueron forasteros en Egipto, pues cuando venga un forastero ellos lo puedan acoger y dar un signo de hospitalidad ahí. Y de hecho esto tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo. Y se siguen dando casos de hospitalidad. En el principio Abraham, que recibe a 3 hombres misteriosos y los acoge en su casa y les sirve. Y resulta que en esos 3 estaba la presencia de Dios uno y trino, y era Dios quien pasaba por su casa visitándolo y él lo acoge. La primera lectura del día de hoy, de este domingo, tiene que ver con Eliseo, que llega donde una pareja ya entrada en años, que lo acogen con mucho cariño, y en ese acogerlo ellos reciben después la bendición, y Eliseo le dice a ella que podrá ser madre porque no podía, había sido estéril hasta este momento. Entonces por eso la recompensa de recibir a alguien que es pregonero o que lleva la palabra del Señor trae mucha bendición. Abraham es un signo de ello, Eliseo es un signo de ello, el mismo Elías también, cuando visita la viuda de Sarepta y le da pues la providencia de comida para esta mujer que moría con su hijo, y después resucita a su hijo, y traerá siempre bendición el acoger y el ser hospitalarios con los enviados de Dios. Esto es una enseñanza pues para todo este proceso de misión que estamos viendo aquí, o de apostolado en este capítulo 10. Y viene un detalle que lo hemos escuchado y que lo sabemos, y es el que dé un vaso a beber, un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Esa es otra invitación, aunque sea un solo vaso de agua. Pensemos en la Palestina otro tiempo, de caminos áridos, de no tener las facilidades de conseguir el agua como la tenemos nosotros, la grandeza que era entregar un vaso de agua. Hoy en día aún, pues, con los recursos que tenemos, podemos dar con este gesto grande, que el agua que significa la vida, pues dársela a alguien es como brindarle la vida y brindarle el apoyo total. Qué bueno que hoy en esta meditación, entonces, mirando estos elementos del seguimiento a Dios como un absoluto, del tomar la cruz de cada día y caminar en rectitud, no los facilismos del mundo, sino con la entereza, con los ojos puestos en Jesús, tomar la cruz de cada día y seguirlo, con los gestos de hospitalidad, con los gestos de la misericordia, dar un vaso con agua, y meternos en aquella situación de la misión y del seguimiento de Jesús. Qué bueno tener un corazón que acoge, qué bueno tener un corazón que dice San Pablo, escuchando a Jesús, dice: es que hay más alegría en dar que en recibir, tomando algo que él recibió como si lo hubiera dicho Jesús. Hay más alegría en dar acogida, hospitalidad, ser generosos con los demás en ciertos momentos de contexto. Sabemos que estamos en un mundo con peligros y dificultades, pero que Dios nos dé el discernimiento de cómo seguir siendo hospitalarios, cómo acoger, cómo brindar servicio a otros, cómo dar un vaso de agua. Aquí está referido a otros muchos servicios que podemos dar a los demás. Y cuando llegue, como dice en el capítulo 25 de Mateo,
vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer. También hay una parte que dice donde fui forastero y me acogieron. Qué bueno que miremos cómo acogemos nosotros a los que van a misiones por nuestros hogares o a los que son enviados en una misión concreta de la iglesia. O cuando ustedes y yo hemos ido a algunos lugares que hemos sido bien recibidos también, cómo nosotros acogemos a los otros. En muchos lugares nos han acogido muy bien y cómo seguimos siendo hospitalarios. Esta meditación es en torno al apostolado, pero tiene que quedar algo claro. Nuestro absoluto es Dios. El fin de la vida es llegar, vivir aquí en presencia de Dios y llegar a la presencia de Dios. Y todo tiene que estar ordenado en eso, a eso. Los amores de la familia y tener la capacidad de que si mi fin es Dios, pues yo llego también a través del hermano, cuando lo acojo, cuando le sirvo, cuando lo trato bien, y ahí sí que recibo bendiciones, porque estas promesas se cumplen. Las promesas de Dios, del vaso de agua, el que reciba un profeta tendrá paga de profeta, o a un justo tendrá paga de justo. ¿Cuántas personas no han corroborado en su vida que han abierto el corazón a Dios, o a una misión evangelizadora, o a alguien que verdaderamente viene a sembrar la palabra de Dios, y han recibido bendiciones? Como Abraham recibió la suya con estos tres personajes misteriosos, las mismas pareja que recibió a Eliseo en la primera lectura de hoy, recibe la bendición de un hijo. El mismo Abraham recibió después un hijo. Como Elías le da a esa mujer la bendición de poderle resucitar su hijo, que era su compañía. Entonces siempre habrá bendición para quien recibe a los enviados de Dios, para quien sirve en el contexto de la evangelización y de la verdad, y para quien pone a Dios en el primer lugar de la vida. Hagamos oración. Señor Jesús, en este día escuchamos tu palabra. Te pedimos que en este domingo tengamos la capacidad de conocer, entender y comprender y meditar que nuestro absoluto es buscarte a ti, único Dios verdadero, a ti, Dios uno y trino. No es nuestro fin de la vida. Por eso todo lo ponemos en orden a ti. Te pedimos que nos enseñes a amar a la familia, a darles testimonio de vida, a apoyarlos, y que si en algún momento hay dificultades por nuestro seguimiento a ti, pues que nuestro ejemplo sea también motivo de conversión para ellos. Te pedimos que nos des la capacidad de acoger a los demás, de acoger a quien predica tu palabra, de apoyar la evangelización, de seguir siendo nosotros también aquellos que van llevando de casa en casa tu mensaje, o por estos medios hoy en día podamos entrar a muchos hogares, y que esta acogida de quien prende un celular o quien nos deja llegar a través de este mensaje pueda recibir también la bendición, Señor, hoy a través de estos medios. Te pedimos que podamos no solo dar un vaso de agua, sino dar más que un vaso de agua, mucho servicio, mucha acogida, servicio, disponibilidad y amor, entrega para los demás. Enséñanos a ser apóstoles de estos tiempos, a no tener miedo a llevar tu palabra, a ser valientes, a comprender que si te seguimos a ti, Dios verdadero, que es el que le da sentido a nuestra vida, todo lo demás tendrá sentido en ti. Que podamos recibir las bendiciones de seguirte, pero más que buscarlas a ellas por sí mismas, es porque te buscamos a ti. Y el encontrarte a ti en los demás, pues venga el gozo y la plenitud de seguir dándonos, esforzándonos y llevándonos al conocimiento tuyo, para que los demás te conozcan, te amen y te coloquen en el primer lugar de la vida. Amén. En la acción de este día, en el cuarto momento de esta lección, de este domingo, pues primero hay que hacer un análisis si Dios es mi todo, mi absoluto. En ese sentido tiene que ver aquí con la relación de la familia, que volvemos a repetir, no es rechazarla, antes por el contrario, amando a Dios se organiza todo lo demás. Si Dios mi absoluto en mi vida, es el fin último de mi vida y estoy poniendo todo a disposición para encontrarme con Él, es la primera pregunta. Y lo otro es, ¿estamos acogiendo a los demás? ¿Estamos acogiendo a los que evangelizan en el nombre de Dios? ¿O soy de los primeros que les cierro la puerta a aquellos que van a evangelizar? Hablo del mensaje católico, de llevar la palabra, de llevar el contexto, o de acoger también, no solo en este sentido, a alguien que verdaderamente lo necesita, o porque le presto algún lugar para quedarse una noche, o porque lo ayudo para quedarse en un lugar en alguna noche y seguimos siendo hospitalarios con alguien, o porque ejercemos caridad de alguna manera. Esto nos invita a mirar también cómo está este gesto del ser forastero y acoger a los forasteros, que hay un amplio sentido de comprenderlo en estos días, y cómo también sigo llevando la misericordia en un vaso de agua, o dando recursos para que si alguien
estamos en un lugar y alguien llega a hacer una misión, o el sacerdote, o los que están como misioneros laicos, cómo los apoyo yo también, o cómo yo también, cada uno de ustedes puede ser más bien profeta y llevar y como esta capacidad desde el bautismo, cómo estoy llevando el mensaje de Dios también como profeta y yendo a misión y a misionar. Hoy estamos en constante misión y eso es la vida, y llevar el evangelio. Y si también estamos disponiendo la vida, no es solo que acogemos a los que llevan el mensaje, sino que nosotros, los que escuchamos la palabra, los que queremos saciarnos de este encuentro con Dios a través de la palabra, se la llevamos para que otros comprendan qué es lo importante de la vida, quién es el fundamental de la vida, quién es nuestro absoluto, quién es el primero en nuestra existencia, y cómo eso también le traerá bendiciones a muchos. Que no tengamos miedo, que recibamos esta enseñanza de Jesús, que seamos profetas también, que seamos justos también, y que seamos pequeños en el sentido de los pequeños que son los que llevan el mensaje del reino a los demás. Que el Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia este día y en toda esta semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.